que tiene y cuáles son las consecuencias que puede traerle. Pero también vamos a hablar de la parte política. ¿Qué va a pasar en este tiempo con la Argentina? Estamos junto a Rolando Graña, que nos va a ayudar a analizar todo esto. También está Gustavo Silvestre y el doctor Anderson. Estas tres personas son las que nos van a ayudar a analizar todos estos puntos que estamos desarrollando. Bueno, Rolando, bienvenido. Gracias por estar en esta primera edición. Gracias, Guillermo. En principio queremos saber tu reflexión porque había varias ideas fuerza. La primera, que la presidenta tiene que estar un mes reposando. La segunda, que no se iba a tomar licencia, o sea que no iba a haber delegación de mando. ¿Qué reflexión te merece esto y qué sabes vos al respecto? Bueno, vayamos por parte. Lo primero, lo que estamos viendo. Un acto de estos, Guillermo, habitualmente no tendría demasiada importancia, ¿no? Llegaría por línea de presidencia y sin embargo hoy estaban todos los medios justamente ahí para ver qué pasa exactamente con Amado Vudú y con la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Porque lo que hay es una situación extraña por la cual Vudú no ha asumido formalmente el cargo. Está ahí de facto haciendo el protocolo presidencial, lo vemos entrando ahí junto con el gobernador Daniel Scioli, Martín Insaurralde, pero no está formalmente a cargo. Esto es lo que llamó la atención, ¿no? La falta de una comunicación oficial sobre si el vicepresidente, como dice la Constitución, está a cargo o no. Esto es lo primero y después podemos hablar bastante sobre la opacidad de la comunicación del gobierno, ¿no? O sea que tardó en revelar lo que pasó y ahora no está diciendo si Vudú es o no el presidente. O sea, en principio estás describiendo esto como un limbo. No sabemos qué es, pero sí sabemos que Vudú estuvo allí en el lugar donde debió haber estado Cristina. Claro, a veces las formas hablan más que lo que está sucediendo, ¿no? Cuando uno ve eso, lo ve Vudú entrar a un acto protocolar con los gobernadores y con los policías para la entrega de patrulleros, dice, está fungiendo como vicepresidente a cargo, cosa que ya había sucedido en enero del 2012, cuando Cristina tuvo aquel problema famoso de la tiroides, que después se supo que no era tan problema. Bueno, en aquel momento Vudú estuvo durante 20 días a cargo, claro, lo que pasa es que era otro Vudú, no estaba tan cuestionado por las denuncias judiciales y políticas. Más allá del Consejo Médico, la presidenta tampoco definió del todo todavía si va a tomarse la licencia o no, más allá de lo que los médicos hayan dicho. No, el cable, o sea, la comunicación oficial que hizo el vocero presidencial fue muy vaga al respecto y no dio ninguna precisión. Bueno, a ver, hablamos de un vicepresidente que está a la cabeza del gobierno nacional, pero sin el traspaso de poder. Gustavo Silvestre está con nosotros. ¿Cómo te va, Gustavo? ¿Qué reflexión te merece a vos esto que está ya aconteciendo allí en la Casa de Gobierno? A ver, primero lo que marcaba Rolando, oficialmente ni por la vía de decreto ni de comunicación hay un traspaso, por lo que se entiende que la presidenta ejerce y que protocolarmente, como ha ocurrido en otras ocasiones, el vicepresidente está suplantando en un acto a la presidenta. Lo segundo, según la última información que estoy recibiendo, hoy en este momento se le podría hacer un nuevo chequeo a la presidenta y recién allí después se determinaría oficialmente si la presidenta puede seguir cumpliendo funciones desde la Quinta de Olivos, como lo ha hecho por ejemplo ayer, que estuvo reunida con algunos de sus colaboradores, si tiene necesariamente que hacer un traspaso o si se da una situación como la que se está dando ahora, que sea el vicepresidente cuando algún acto protocolar lo requiera y la presidenta que siga los asuntos más importantes desde la Quinta de Olivos. Lo que, ahora tenemos un especialista, lo que los médicos vienen hablando, lo que los especialistas vienen indicando, que este reposo no significa que la presidenta tiene que guardar cama. Significa que no tiene que subirse a aviones, que no tiene que estar expuesta a una tensión permanente, que no tiene que estar expuesta a aquellos temas que le pueden de alguna forma desequilibrar el problema que tiene en estos momentos en forma médica. Bueno, ese es el recorrido que vamos a hacer a partir de ahora, que tiene que ver ya con el tema médico. Y estamos con un especialista, que es el doctor Alejandro Guillermo Anderson, que es el director médico del Instituto de Neurología Buenos Aires. Doctor Anderson, bienvenido. Sabe usted que cuando una noticia preocupa a los argentinos, como que nos convertimos en avesados especialistas sin saber mucho. Cuando nos enteramos de que la presidenta padecía una colección subdural crónica, algunos decían, y esto es por el estrés, ¿no? Es por el hematoma cerebral. Bueno, ¿qué es una colección subdural crónica? ¿Cómo lo podemos explicar para que todos podamos entenderlo? ¿Qué tal? Buen día. Bueno, un hematoma subdural es eso, es una colección de sangre en un determinado espacio que tenemos dentro de nuestra cabeza. Si uno ve y visualiza cómo es un cerebro y cómo es un cerebro dentro del cráneo, hay un espacio prácticamente virtual entre el cráneo y el cerebro. Ese espacio tan finito, tan chiquito, que con los años se hace mayor por cierta retracción cerebral,
es el lugar donde tenemos la acumulación de sangre. En ese lugar hay venas, hay un sistema circulatorio venoso de baja presión, donde por un determinado golpe, que no necesariamente tiene que ser un golpe importante, con pérdida de conocimiento, etcétera, esas venas pueden sufrir alguna rotura, alguna fisura y van manando como gota a gota sangre que se va acumulando allí. Si fueran arterias, si fuera un sistema de alta presión, el problema sería otro, porque eso sale con una velocidad muchísimo mayor. Sí, pero acá doctor, no, es un perdón, sistema usted dice que esto venoso. es gradual. Mientras tanto, quien lo padece no se da cuenta hasta que explota en algún momento. Los primeros días uno no se da cuenta cuando se trata de un hematoma subdural crónico. Crónico quiere decir que le toma días, semanas o meses la evolución. Ahora, doctor, En dice que general, fue varias por un semanas. golpe. ¿Cuán grave tuvo que ser ese golpe como para que pase esto? No tiene por qué ser un golpe tan llamativo. Entonces Puede dice ser, el parte oficial, ¿no? claro, mira, puede ser un golpe que uno tiene con el travesaño de una puerta, con un techo bajo, o uno se tropezó y se cayó y golpeó con la O cabeza. sea, en la vida al cotidiana piso. puede pasar. Claro, porque no Y tiene todos que nos ser hemos algo golpeado la tan cabeza. ¿Por qué llamativo. no nos pasa? ¿Cuáles son los golpes que llaman la atención? Los que tienen pérdida de conocimiento. No necesariamente es este. En la vida diaria, la gente que está en la mediana edad no tiene tanta incidencia, pero sí tiene más incidencia los chicos y sobre todo los adultos. ¿No hay ningún Ahora, tipo de síntomas que puede ir dando como para que uno se dé cuenta? Porque como decía Rolando, eso es algo que le puede pasar a cualquiera. Los en realidad. síntomas los da cuando tiene determinado volumen. Y esos síntomas, el primer síntoma en general es dolor de cabeza. Pero si el hematoma subdural es mayor, puede tener síntomas neurológicos, cuadro de confusión, fallas motoras, sensitivas, del lenguaje o convulsiones. Ahora, cuando uno tiene un hematoma subdural, lo más importante es que uno se tiene que plantear, bueno, ¿cómo tratamos este problema? Y uno ahí tiene dos grandes caminos. Un camino es el tratamiento médico y el otro camino es el tratamiento quirúrgico. Cuando el hematoma subdural es pequeño, uno se queda expectante y tiene que seguir muy de cerca al paciente con resonancias o tomografías. ¿Ese es el caso de la presidenta, doctor? Claro, este sería el caso por lo que uno escucha del equipo médico. Uno sigue esa situación y si el hematoma subdural no se achica, si empieza a crecer, evidentemente que es quirúrgico. Los hematomas subdurales, que son medianos o grandes, son siempre quirúrgicos de entrada. Ahora, cuando se habla del reposo, ¿esto qué significa? ¿Qué actividad no se le recomienda hacer, en este caso, atendiendo que estamos hablando nada más ni nada menos que la Presidenta de la Nación? Lo primero es pensar en cuál es el problema. ¿Y el problema cuál es? El problema es este sistema venoso que está sangrando. Entonces uno dice, bueno, para que este sistema venoso no sangre, primero no tenemos que golpearnos la cabeza de nuevo. Entonces ponemos al paciente dentro de su casa en un reposo relativo, no tiene que estar en cama. Tampoco uno tiene que aumentar la presión del sistema venoso. Quiere decir, uno no puede levantar un objeto pesado o hacer maniobras de valsalva. Nada de ejercicio. Y tampoco uno puede cambiar en la altura, o sea, Aviones helicóptero, viajes en avión, todo eso también sería un factor de riesgo cuando uno ya tiene la pérdida sanguínea. Y uno Lo que ya se llama está- la presurización. Claro, exactamente, porque un avión, por ejemplo, por más que esté presurizada la cabina, la presión es la mitad de la que tenemos. Y A el ver, estrés. ahora hay que decir que la tarea presidencial, sobre todo, es firmar y leer, digamos. Después todos los actos, todo esto, es más el protocolo. La tarea real de un presidente es firmar y leer. ¿Puede firmar y leer? Uno cuando atiende pacientes normales, al paciente le dice de no trabajar y de estar en reposo y uno se queda aparte expectante a ver si va a ser quirúrgico o no. Acá es una situación muy excepcional porque se trata de una persona con muchísimas responsabilidades, entonces quizás se trance con que algunas tareas pueda hacer, eso yo no lo sé. ¿Y el estrés? Pero el hematoma subdural es un problema físico. Son arterias que se dañaron y sangran y acá realmente lo emocional no juega. O sea que el reposo es un reposo físico nada más. El reposo no tiene físico. nada que ver con lo que ella pueda leer, trabajar, o sea, con En el hematoma subdural, lo emocional... Decidir. A ver, no eso es juega. importante, doctor, lo que pregunta recién. Lo A ver, emocional Gustavo, en este aspecto no. Vamos No a juega. contestarlo. No es como vamos a si hubiera contestarlo. tenido, no sé, un episodio, un ACV mínimo. Digamos que ahí sí la cuestión de Eso es estrés distinto, es porque diferente. acá no tenemos ningún daño en el parénquima cerebral. Cuando uno habla de un accidente cerebrovascular, uno siempre piensa en una arteria que se tapa o que se rompe, pero dentro del parénquima cerebral. Ahí es diferente, la estructura noble del cerebro está comprometida. Y aparte juegan los desgastes de las arterias, la presión arterial, que ahí puede tener que ver con el estrés, el tabaquismo, la diabetes, etcétera. Acá no, acá es un tema traumático. Físico. Uno se golpeó la cabeza, se fisuraron las venas y entonces allí se produce la pérdida sanguínea lenta
de baja presión y se forma la colección subdural o hematoma subdural. Bueno, ahora me gustaría hablar con Gustavo y con Rolando. ¿Qué sabemos del golpe posterior a las PASO? Pero nos está llamando Diego de Nicolás desde la Casa de Gobierno. ¿Qué pasa, Diego? Sí, te decía hace un rato que hubo un acto en la explanada de la Casa de Gobierno, lugar en donde estuvo el vicepresidente Amado Boudou, también estuvo Sergio Berni como secretario de Seguridad, pero también participó Martín Insaurralde y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli.